5 de octubre de 2011, Palo Alto, California. Dentro de una habitación silenciosa, Steve Jobs yacía rodeado por su familia. Su esposa, Lauren, sus hijos, sus hermanas. Había luchado contra el cáncer de páncreas durante años, y todos en esa habitación sabían que este era el final. Pero entonces algo extraño sucedió. Jobs, que apenas había estado consciente, abrió los ojos de repente, miró por encima de los hombros de su familia, más allá de ellos, hacia algo que nadie más podía ver. Y dijo las mismas 3 palabras una y otra vez. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Luego cerró los ojos por última vez. Su hermana, Mona Simpson, describió más tarde ese momento en un elogio fúnebre en la iglesia memorial de Stanford. Dijo que su última mirada fue de asombro, como la de un niño viendo algo extraordinario, por primera vez. Pero aquí está la pregunta que todavía persigue a la gente. ¿Qué vio Steve Jobs? Para entender por qué esas últimas palabras importan tanto, hay que entender quién era realmente Steve Jobs. No el mito, la persona real. Nació en San Francisco en 1955, hijo de un padre inmigrante sirio y una madre estadounidense estudiante de posgrado. Eran jóvenes, no estaban casados, y tomaron la difícil decisión de darlo en adopción. Paul y Clara Jobs lo acogieron y lo criaron en Mountain View, justo en el corazón de lo que más tarde se llamaría Silicon Valley. Desde el principio, Jobs era diferente. Era curioso, rebelde y estaba obsesionado con cómo funcionaban las cosas. Dejó Red College después de solo un semestre, no porque fuera mal estudiante, sino porque no veía sentido en gastar el dinero de sus padres en cursos que no le interesaban. En cambio, dormía en el suelo de los dormitorios, devolvía botellas para comprar comida y asistía como oyente a las clases que realmente quería tomar. Una de esas clases era caligrafía. En ese momento parecía completamente inútil, pero años después esa clase inspiró la hermosa tipografía del Macintosh original. Jobs siempre decía que solo se pueden conectar los puntos mirando hacia atrás. En 1976, a los 21 años, él y Steve Wozniak fundaron Apple Computer en un garaje. Su primer producto, el Apple I, era básicamente una placa de circuito sin carcasa, sin teclado, sin pantalla. Pero en 4 años, Apple salió a bolsa y Steve Jobs se convirtió en millonario. Luego vino el Macintosh en 1984, la computadora que presentó la interfaz gráfica de usuario a las masas. Pero el éxito no duró. Jobs chocaba constantemente con la junta directiva de Apple. Era exigente, temperamental, a veces cruel con las personas a su alrededor. En 1985, la junta se puso en su contra. Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había creado. La mayoría de las personas se habrían rendido. Jobs no lo hizo. Fundó una nueva empresa de computadoras llamada Next. Compró un estudio de animación en dificultades de George Lucas y lo convirtió en Pixar. Ese pequeño estudio creó Toy Story, la primera película de animación completamente por computadora de la historia, y eventualmente llegó a valer miles de millones. Mientras tanto, Apple estaba fracasando. Sin Jobs, la empresa había perdido su rumbo. Para 1997, Apple estaba a 90 días de la bancarrota, así que hicieron lo único que podían hacer. Trajeron a Jobs de vuelta. Lo que siguió fue la mayor recuperación corporativa de la historia. El iMac, el iPod, iTunes, el iPhone, el iPad. Cada producto no solo se vendió bien, redefinió toda su categoría. Jobs no inventó el teléfono inteligente, no inventó el reproductor de MP3, no inventó la tableta. Pero entendía algo que los ingenieros a menudo pasan por alto. La tecnología no significa nada si a la gente no le encanta usarla. Se obsesionaba con cada curva, cada píxel, cada animación. Rechazaba prototipos docenas de veces hasta que se sentían correctos. No que se vieran bien, que se sintieran bien. Famosamente dijo que el diseño no es solo cómo se ve y cómo se siente. El diseño es cómo funciona, pero había algo más, impulsando a Jobs, algo más oscuro y más urgente que la ambición. En 2003, los médicos encontraron un tumor en su páncreas. Le diagnosticaron una forma rara de cáncer pancreático, una que en realidad era tratable con cirugía. Pero Jobs rechazó la operación. Durante 9 meses probó tratamientos alternativos, dietas especiales, remedios herbales, acupuntura, para cuando finalmente aceptó la cirugía. El cáncer se había extendido. Su biógrafo Walter Isaacson dijo después que Jobs le confesó que lamentaba la demora, que fue la única decisión que desearía poder cambiar.
Incluso mientras su salud declinaba, Jobs siguió trabajando. Presentó el iPhone 4, inauguró el impresionante diseño del nuevo campus de Apple, continuó asistiendo a reuniones de la Junta incluso cuando apenas podía mantenerse de pie. El último lanzamiento de producto que lideró en persona fue el iPad 2 en marzo de 2011. Estaba visiblemente más delgado, su rostro demacrado, pero su mente estaba tan afilada como siempre. 6 meses después, se fue, pero esas últimas palabras, ¡oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! La gente ha pasado años intentando interpretarlas. Algunos creen que fue una visión espiritual. Jobs había estudiado budismo zen durante décadas y había viajado a la India de joven, buscando la iluminación. Quizás, en su momento final, vio algo que confirmaba lo que siempre había estado buscando. Otros son más escépticos. Dicen que el cerebro libera una cascada de sustancias químicas durante la muerte, DMT, endorfinas, una oleada de actividad neural que puede producir alucinaciones vívidas. Tal vez Jobs simplemente estaba experimentando lo que todo cerebro moribundo experimenta. Un truco de la química, no una ventana a otro mundo. Pero esto es lo que hace que esas palabras sean tan poderosas. Steve Jobs pasó toda su vida exigiendo perfección. Rechazaba cualquier cosa que no fuera extraordinaria. Una vez llamó a un ejecutivo de Google un domingo para decirle que el tono de amarillo del logo de Google estaba mal, y tenía razón. Este era un hombre que nunca se conformaba con lo suficientemente bueno, así que cuando miró más allá de su familia, con esa expresión de asombro, y dijo, «Oh, wow», 3 veces es difícil creer que no estaba viendo nada. Ya sea que fue una visión espiritual, una reacción química o algo que simplemente no podemos comprender. Las últimas palabras de Steve Jobs nos dicen algo importante. Incluso al final, incluso después de construir la empresa más valiosa del mundo, incluso después de cambiar la forma en que miles de millones de personas viven sus vidas, Steve Jobs todavía era capaz de asombrarse. Y tal vez eso es lo más humano que tenía. Nunca sabremos qué vio Steve Jobs en su momento final, pero sus últimas palabras nos recuerdan algo que a menudo olvidamos. La vida no se trata solo de lo que construimos, se trata de lo que vemos, y de si todavía tenemos la capacidad de dejarnos impresionar por el asombro. Si esta historia te pareció significativa, suscríbete para más historias de momentos finales extraordinarios. Y deja un comentario. ¿Qué crees que vio Steve Jobs?